Gracias, muy buenos días, amigas y amigos. Los saludo con afecto. Muchas gracias, señor gobernador Fernando Ortega Bernés, por sus palabras y por su hospitalidad. Diputado Edgar Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Magistrada Margarita Rosa Alfaro, presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Saludo también a los presidentes municipales, Enrique Iván González, de Ciudad del Carmen, Raúl del Rivero, de Palizada, Candelario Salomón, de Candelaria, Alonso Pacheco, de Jolpechén, a Fernando Leme, de Jeselchacán, José Luis Arjona, de Champotón, y bueno, alguno que me haya faltado por ahí, pues también los saludo con mucho gusto. Y también a las diputadas, a los diputados, muchas gracias por estar aquí. Saludo al general Tomás Jaime Aguirre Cervantes, comandante de la 33ª Zona Militar, al vicealmirante Enrique Genaro Padilla, comandante de la 3ª Región Naval. A todos ustedes, amigas y amigos, muy buenos días y muchas gracias por su hospitalidad, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto además estar aquí en Ciudad del Carmen, pues para tantas obras tan importantes. Es una pena que no hayamos hecho una gira específica para cada uno de ellas, ¿no? Pero ahora como ya estamos terminando la administración, ya estamos al 3x1, ¿no? Son 3 grandes obras por gira, y o 3 eventos, ¿no? Bien, porque en cada evento también son 3 obras por evento, ¿no? Porque como aquí, por ejemplo, estamos realmente celebrando el proyecto de limpieza de la Bahía de Campeche, tan importante para la salud de los campechanos y particularmente para la promoción de su turismo. Estamos realizando también desde aquí, a la distancia, supervisando las obras de un drenaje pluvial muy importante también en la capital del estado. Pero sin duda alguna la obra más importante es este acueducto de Chicbul a Ciudad del Carmen. Un acueducto que sobra decir la enorme importancia que tiene para los carmelitas. Una isla que no tiene agua suficiente, agua potable, esa es la verdad. Y se han hecho muchas cosas, no tiene acuíferos, por lo menos acuíferos suficientes, ni remotamente, para dotar de agua potable. Se han hecho intentos de todo, también yo recuerdo que hubo hace muchos años un proyecto de desaladoras, que yo creo que es un proyecto muy interesante y a futuro será el que determine muchas cosas en el país, pero la tecnología aún no da para poder obtener agua potable a un costo eficiente desalinizando el agua. A mí me tocó todavía impulsar como director de Banobras la primera gran desaladora para consumo humano en Baja California Sur y está funcionando en Los Cabos, solo que la gente pues tiene que pagar algo así como 12 pesos el metro cúbico, es decir, el costo real del agua, la verdad, con lo cual implica una reforma tarifaria muy importante, que eso es finalmente lo que muchas veces evita que se puedan realizar las grandes obras de infraestructura que necesita el país, particularmente en el caso de agua. Pero finalmente aquí la gran paradoja de Ciudad del Carmen es que está ubicado el municipio en una de las regiones con mayor disponibilidad de agua en todo México, que es el sureste mexicano. Venimos del vecino estado de Tabasco y simplemente las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta pues son cuencas increíblemente caudalosas, las más del país, y es una paradoja que se tenga que recurrir a otros métodos distintos de utilizar el agua potable disponible en la región. Suponemos, y eso ha sido cierto, que concretamente en Chicbul hay acuíferos más que suficientes para dotar de agua a Ciudad del Carmen y prácticamente a las comunidades de su municipio. Con el tema además de que se tardó este acueducto porque se tuvo todo el cuidado de evitar el daño al mangle. De hecho, aquí ya me aclararon tanto el director de Conagua como el señor gobernador que lo que está a mis espaldas no es algo que se haya hecho para esta obra. Ya estaba ese canal entre el mangle, entonces se respetó, entonces ya respiramos todos tranquilos porque el mangle es fuente de la vida y para mí es muy importante. Entonces, ¿qué estamos celebrando aquí, amigas y amigos? Prácticamente la terminación de toda la obra terrestre del acueducto y el inicio de los trabajos del acueducto submarino, porque finalmente eso es, que unirá precisamente a la isla del Carmen
con la parte continental. Desde el inicio del gobierno, como ya lo han clarificado, nos propusimos avanzar en el abatimiento del enorme rezago de infraestructura del país. Hicimos un proyecto que se llamó Visión México 2030 y en eso nos propusimos cuáles son las miras de largo plazo que debe tener el país. Por ejemplo, nos propusimos que en el año 2030, es más, antes, en el 2020, toda el agua que usemos los mexicanos, todo el agua residual, se trate en el país con plantas tratadoras, algo que tenemos que impulsar. Bueno, ya quedará en agenda pendiente de los gobiernos. El tratamiento, por ejemplo, del agua residual de Campeche, se va a hacer una planta, por cierto, una parte que no la tiene, como del agua residual de Ciudad del Carmen. Esto es bien importante para la salud de todos y el respeto al medio ambiente. Pero en el país, cuando yo entré a la presidencia, había más o menos plantas de tratamiento para tratar más o menos el 33% solamente del agua residual. Ciudades como la Ciudad de México trata todavía menos del 10% de su agua residual. Y con las plantas de tratamiento que hemos reconstruido, hemos echado a andar, que son quizá unas 700, ingeniero Luege, más o menos, estamos llegando, cuando se termine la planta más grande de América Latina y la más grande en construcción en el mundo, que es la de Atotonilco en el estado de Hidalgo, estaremos tratando el 70% del agua residual del país. Y con proyectos de infraestructura que permitirán, si se continúan esos proyectos, en esta misma década, entre el 2010 y el 2020, llegar a la meta del 100% de tratamiento de agua residual, como nos habíamos propuesto. Y también nos propusimos, amigas y amigos, llegar al 100% de dotación de agua potable para esta década que termina en el 2020. Y en nuestro gobierno subimos, a pesar del crecimiento de la población, el surtido de agua potable a más o menos el 93% de la población nacional. Y eso precisamente a través de grandes obras de infraestructura como las que ya ha descrito el ingeniero Luege. Por ejemplo, Querétaro, una ciudad tan importante, tan grande y creciendo como Querétaro, no tenía agua potable. Trajimos agua desde otra cuenca, la cuenca del río Moctezuma, que va a derivar al Golfo de México, la volteamos, la pasamos por la Sierra Gorda, hicimos un acueducto y va a traer agua del río Moctezuma hasta Querétaro, que es la cuenca del Bajío y del Lerma. Entonces esa agua, después de servir a Querétaro y después de ser tratada, que Querétaro ya trata el 100%, va a ir finalmente hacia el Océano Pacífico. Y de paso va a regar el el Bajío, y va a alimentar las presas que generan electricidad. Vamos a inaugurar pronto una que es la segunda más alta en su tipo, en su cortina, que es la Yesca, en fin. Y así sucesivamente. Una ciudad bien importante del país que no tenía agua potable suficiente es precisamente Ciudad del Carmen, y ustedes conocen esa historia mucho mejor que yo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya se describió un acueducto de 120 kilómetros. No sé qué distancia habrá de aquí a Campeche, gobernador. Bueno, es como la mitad, o más de la mitad de la distancia de aquí a Campeche, es el acueducto que está haciendo. ¿Por qué tan largo? Porque, insisto, tuvimos que ser muy cuidadosos para no dañar el mangle, que es donde se origina la vida. La cadena alimenticia, por lo menos la del mar, empieza en el mangle. Ahí los microorganismos derivan en pequeños animales, de ahí empieza la cadena alimenticia. Por eso la pesca ribereña depende tanto del mangle, y por eso el camarón, que es tan importante para Campeche, depende del mangle, y la pesca en general depende del mangle, y así sucesivamente. Tenemos que cuidar el mangle porque ahí está el origen, en un sentido no muy literario, ahí está el origen de la vida. Bueno, entonces 120 kilómetros desde Chicbul, pasa por Sabancuy, Isla Guada, que aquí la tengo frente a mí, y llega finalmente a Ciudad del Carmen, con una capacidad de 420 litros por segundo. Si ahorita el acueducto actual es de 320, estos tubotes, digamos, este tubo, va a tener todavía más capacidad del actual y se le va a sumar, no lo va a sustituir, de tal manera que vamos a casi duplicar el agua potable disponible para los carmelitas, de 320
a 740 litros por segundo, con lo cual va a resolver en el largo plazo el problema del agua para Ciudad del Carmen. Este proyecto, amigas y amigos, representa una inversión de más de 1,000 millones de pesos, que se hace entre varios, como deben hacerse las cosas en el país. El gobierno federal, directamente la Conagua, pone 437 millones. También Pemex, que es un gran huésped de Ciudad del Carmen, pone 264 millones de pesos. Muchas gracias, director, por este esfuerzo de todos los petroleros para esta Ciudad del Carmen. En total, 701 millones por parte del gobierno federal y 302 millones por parte del gobierno estatal, que con esto culmina un proyecto muy importante para dotar de agua potable a esta ciudad tan importante para el Estado y para el país. Es también, creo, un modelo muy importante, un ejemplo de colaboración entre poderes y dependencias, el hacer un acueducto de esta magnitud. Al construirse, quizás no se vio, pero se generaron casi 1,000 empleos directos, y nosotros calculamos que por cada empleo directo que se genera, hay 3 indirectos, desde la señora que hace las quesadillas o las comidas, la gente que hospeda, la gente de los hoteles, los talleres de mantenimiento de la maquinaria, en fin. Por lo cual ha sido una fuente de trabajo también para muchísimos campechanos. Y concluido, pues obviamente va a beneficiar a por lo menos el 250,000 de personas que viven en esta bella isla, en lo más importante, creo, de la convivencia, que es el agua potable. Yo siempre he dicho, amigas y amigos, que no basta decir que uno quiere mucho a una persona o a una ciudad o a un país, ¿no? Bien está dicho ese refrán, no sé si es mexicano o es universal, que dice: obras son amores y no buenas razones. O en otras palabras, amor que no se expresa en el presupuesto, pues no es amor, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos precisamente. Por ejemplo, en 2006, el presupuesto que había en infraestructura de agua para Campeche, presupuesto federal, eran 40 millones de pesos. Tan solo este acueducto va a costar más de 1,000 millones de pesos. De ese tamaño, ciertamente, es la diferencia. Incluso el presupuesto anual, pues se ha ido incrementando, independientemente de proyectos específicos como el acueducto, pues casi 8 veces más. Son inversiones, pues, por casi 1,500 millones de pesos hechos por el gobierno federal en favor de Campeche, y lo hacemos, desde luego, porque queremos que este gran estado tenga agua en cantidad y calidad suficiente para seguir prosperando y desarrollándose en el futuro. México, amigas y amigos, pues tiene una deuda muy importante, una deuda histórica con el manejo de agua. Durante décadas, ya sea debido al costo enorme que implica el traerle el agua, había un refrán también que se utilizaba en el gobierno que decía, bueno, Dios da el agua pero no la entuba, ¿no? Nos ha tocado hacer esa tarea y eso implica obras importantes y un presupuesto importante. Aquí, entre paréntesis, aprovecho para invitar a la gente a pagar su agua. Si es mucha, si es poca la tarifa, hay que pagar el agua, de veras. Entre todos necesitamos pagar. Y ojalá haya conciencia de lo importante que es, como ciudadanos, cumplir la Constitución completa. La Constitución establece derechos, sí, pero también establece deberes. Y hay que leer completa la Constitución. No solo somos derechohabientes, también somos deberhabientes. No solo tenemos derechos exigibles frente al gobierno, y qué bueno que los haya, tenemos deberes con la patria, que no podemos eludir, entre otras, el pago de derechos y de contribuciones. En estos 6 años, pues, hemos realizado inversiones sin precedente para dotarle de agua a las grandes poblaciones de México, a las grandes y las pequeñas. Desde pequeñas comunidades indígenas que les ayudamos con su pozo, hasta grandes obras de agua potable como el Acueducto 2 de Querétaro, precisamente. Bueno, se llama Acueducto 2, por cierto, porque el Acueducto 1 pues es el viejo Acueducto de Querétaro, ¿no? El
el Colonial, casi tan bonito como el de Morelia, pero un poquito. La presa del Realito y el acueducto del Realito. La presa la acabo de inaugurar hace poco y también va a llevar agua desde muy lejos hasta San Luis Potosí. La presa del Zapotillo, sobre el río Verde, que viene desde la Huasteca y que va a darle agua a Guadalajara y a León, dos ciudades muy importantes. Ahí es otro caso muy importante de infraestructura. Y finalmente creo que otro de los más importantes, sin duda, es este acueducto de Chicbul a Ciudad del Carmen. Así que muchas felicidades, campechanos. Termino refrendando que esto es simplemente en pago parcial de lo mucho que Ciudad del Carmen le ha dado a Campeche y al país. Es en devolverle en obras que necesita lo mucho que ha dado los carmelitas, los carmelos a México, a través de la hospitalidad que le brinda Pemex fundamentalmente. Y también es un tributo a un campechano distinguido que trabajó intensamente a su estado, que mucho amó y que gestionó esta y muchas obras de carreteras, de puentes, etcétera, que estamos construyendo, terminando para Campeche, y que es Juan Camilo Muriño. También en su memoria hacemos esta obra. Así que, amigas y amigos, que les aproveche, que tengan mucha agua. Yo quería ya haber terminado el acueducto y creo que me van a faltar como 15 días para que se acabe. No habrá manera de meterle velocidad, ingeniero. Ese vamos a hacer el esfuerzo, es como más bien no, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues en fin, damos por inaugurado el acueducto en la parte terrestre y por iniciadas las obras de la parte submarina. Yo no sé si podamos echarnos un simulacro, o sea, ¿arrancamos de una vez? Pues aquí están las obras y que sea para el beneficio de Campeche y de los carmelitas. Muchas gracias. Si gusta puede hacer...